La ayudantía 6 es de evaluación de proyectos y el primer ejercicio nos entrega el flujo para 2 años de 3 proyectos. Entonces, en la letra A nos piden calcular el BPN de cada proyecto con una tasa de descuento del 30%. Entonces vamos con el primero, que es espuma. Entonces tenemos primero la inversión, que es negativa porque es plata que sale, más el flujo del primer año, que lo tenemos que traer a valor presente por el 30% y por un año, más el flujo del segundo año, que lo traemos a valor presente por 2 años. Y eso nos da 34.260. Luego, en cuero, hacemos exactamente lo mismo, menos la inversión, que es 55.000, más el flujo del primer año, que lo traemos a valor presente por un año, más el flujo del segundo año, que lo traemos a valor presente por 2 años. Y eso da 32.692. Y luego con látex también debemos hacer lo mismo, menos la inversión y le sumamos el flujo del primer año traído a valor presente por un año, más el flujo del segundo año traído a valor presente por 2 años. Y eso da menos 24.609. Entonces, si estuviésemos guiándonos por el criterio del BPN, la regla de decisión nos dice que tenemos que escoger el proyecto que genera un BPN más alto, que sería el primero, espuma. La pregunta número 2, la B, nos pide la TIR de cada proyecto. Entonces lo que tenemos que hacer es algo similar. Sabemos que la TIR es la tasa que hace que el BPN sea 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es igualar las inversiones con los flujos descontados a esa tasa que hace que el BPN sea 0 y luego despejar. Entonces, para el primero sería 80.000, que es la inversión, igual al flujo del primer año, que es 77.000, descontado a una tasa que sería 1 más TIR, elevado a 1 porque es un año, más 93.000, que es el flujo del segundo año, dividido 1 más TIR, y elevado a 2 porque serían 2 años. Y al despejar eso nos da un 66,2%. Para cuero sería 55.000 igual a 64.000 dividido 1 más la TIR elevado a 1 porque es un año, más el flujo del segundo año, descontado también a la TIR, pero por 2 años. Y eso nos daría 81,48%. Y látex sería 511.000, la inversión, igual al flujo del primer año, descontado a la TIR por un año, más el flujo del segundo año, descontado a la TIR por 2 años. Y eso da 24,04%. También la regla de decisión, si ocupamos el criterio de TIR, sería escoger el proyecto que tiene una TIR más alta, o sea, el que en el fondo estaría rentando más. En este caso sería cuero.
Y bueno, estos dos cálculos que hemos hecho hasta ahora también se pueden hacer con la calculadora, con la función de catch. En la C nos preguntan por el payback o el periodo de recuperación de cada proyecto. Entonces, en espuma tenemos que la inversión es menos 80.000 y en el primer periodo recupero 77.000. Entonces ahí me faltarían 3.000 por recuperar. Y quiero saber en qué porcentaje del segundo año yo voy a recuperar esos 3.000, porque aquí ya tengo un año. Entonces después tendría esos 3.000 dividido en los 93.000, que es el flujo del segundo año, y eso da 0,03. Por lo tanto, el payback sería 1 más el 0,03. O sea que el payback de espuma es 1,03 años. Luego, para cuero, tenemos que la inversión es 55.000 y sabemos que el primer flujo es más alto que 55.000. O sea que sí o sí la voy a recuperar al primer año, pero quiero saber en qué porcentaje de ese año. Por lo tanto, lo divido en el primer flujo, que son 64.000, y eso da 0,86. Y luego en látex tengo que la inversión es menos 511.000 y también sé que el primer flujo es mayor que eso, son 600.000, entonces sí o sí lo voy a recuperar el primer año, pero lo mismo que en cuero, necesito saber en qué proporción de ese año lo voy a recuperar. Si hacemos la división da 0,85. Entonces, según este criterio, la forma en que, el proyecto con que recupero más rápido la plata es con látex. Luego, en la D nos piden el payback, pero descontado, el periodo de pago descontado de cada proyecto. Entonces tenemos que hacer lo mismo que en la letra C, pero trayendo a valor presente cada flujo. Entonces, para espuma, tendría la inversión que ya está en valor presente, que son los menos 80.000, y tendría el flujo del primer año traído a valor presente, y eso nos da menos 20.769,23, o sea que aún me faltan 20.000 por recuperar. Y el flujo del segundo periodo son 93.000, entonces también deberíamos recuperarlo en ese periodo. Aquí ya llevamos un año. Y entonces ahora lo divido en los 93.000, pero traídos a valor presente por los dos periodos. Y eso da 0,38. Por lo tanto, si ya llevaba un año y ahora más el 0,38, sería 1,38 años. Luego, para cuero, tenemos que la inversión son 55.000 y el primer flujo son 64.000, pero traídos a valor presente por un año. Eso da menos 5.769,23. Por lo tanto, aquí ya llevo un año y hay 5.000 que me faltan por recuperar. Entonces, de nuevo, quiero saber en qué proporción del segundo año lo voy a recuperar. Y lo divido en el flujo del segundo año, pero traído a valor presente por los 2 periodos. Y eso da 0,15.
Entonces 1 más 0,15 nos daría 1,15 años. Y luego en el látex tenemos que la inversión es menos 511.000. Si a eso le sumo el primer flujo, traído a valor presente por un año, me da 49.461,54. Y aquí al tiro ya podemos ver que no vamos a alcanzar a recuperar nunca la inversión, porque el flujo del segundo año es 42.000. Entonces ya, si ahora a esto le sumo los 42.000 y además traídos a valor presente por los 2 años, le voy a estar sumando un número más chico. Eso queda negativo, perdón. Le voy a estar sumando un número más chico. Entonces, al hacer esa suma me da menos 24.609,47. O sea, hay 24.600 que no alcancé a recuperar nunca. Por lo tanto, no tiene periodo de recuperación descontado. Luego, en la E nos pide el índice de rentabilidad para cada proyecto y la fórmula para calcular el índice de rentabilidad es los flujos en valor presente dividido por la inversión. Entonces, para espuma tendríamos los 77.000 dividido 1,3 elevado a 1 más los 93.000 dividido 1,3 elevado a 2 y dividido en 80.000, que es la inversión, y eso da 1,43. O sea que por cada peso de inversión estoy rentando 1,43 pesos. Luego en cuero tenemos el primer flujo, que sería 64.000 dividido en 1,3 elevado a 1, al 30% por un año, más el segundo flujo descontado el 30% por 2 años y dividido en la inversión. Y eso da 1,59. Y por último, para el látex, tenemos el primer flujo, 600.000 dividido 1,3 elevado a 1, lo mismo que explicamos recién, más el flujo del segundo año descontado el 30% por 2 años y todo esto dividido en la inversión, y eso nos da 0,95. O sea que, según esta regla de decisión, deberíamos escoger cuero porque es el que renta más pesos por peso invertido. Y en la última piden realizar el perfil del BPN. En verdad en la pauta lo tienen más bonito, con las proporciones mejor hechas, pero en el eje X tenemos las tasas. Entonces las intersecciones van a ser las TIR de cada proyecto, porque el BPN está siendo 0 en ese punto, y entonces la TIR es la tasa que hace que el BPN sea 0 para cada proyecto. Y en el eje de las Y vamos a tener el BPN, entonces las intersecciones van a ser los BPN para los flujos libres, o sea que si la tasa de descuento fuese 0. Y después calculamos las tasas en los puntos de intersección de los proyectos. Entonces vamos viendo cómo tomar la decisión. Si es que estamos entre el 0 y la primera
y la primera tasa de intersección vamos a elegir el proyecto rojo, que es el que tendría BPN más alto, que sería látex. En este punto, en donde supuestamente en el dibujo se debería intersectar látex y espuma, estoy indiferente entre cuál proyecto hacer porque ambos van a ser el con BPN más alto. Luego, entre el 10 y el 24, la intersección, voy a escoger espuma, que es el que tiene BPN más alto en ese punto. Después, entre el 34 y el 81 voy a escoger cuero, que va a ser el que tiene BPN más alto. Y en este punto voy a estar indiferente entre escoger este, que sería cuero, y ninguno, porque los demás ya van a estar con BPN negativos, y a partir de una tasa más alta que esa intersección no voy a querer escoger ningún proyecto porque todos van a tener BPN negativo. Ya, en el ejercicio 2 entonces tenemos dos proyectos y nos preguntan cuál es el mejor proyecto basado en el criterio de la TIR. En el primer proyecto no hay cambios de signo en los flujos, entonces para calcular la TIR tendríamos que plantear que la inversión sea igual al primer flujo descontado a la TIR y por un periodo, más el flujo del segundo año descontado a la TIR y por los 2 años. Ya, al despejar la TIR de esa ecuación nos da 223,54%. Ese sería nominal porque el primer proyecto está en pesos. Y el segundo proyecto, que es el inmobiliario, está en UF. Entonces, al hacer esto mismo de igualar la inversión al flujo del primer año descontado a la TIR por el primer año, más el flujo del segundo año descontado a la TIR por 2 años, nos va a dar las TIR pero reales. Y además en este caso vemos que en los flujos hay un cambio de signo. Y cada vez que hay un cambio de signo hay una tasa nueva. Entonces en este caso, como hay un cambio de signo, vamos a tener 2 TIR. Y al despejar esto con la fórmula de las ecuaciones cuadráticas, nos van a dar las dos raíces de esta ecuación. La primera sería el 0,99% real y la segunda el 209,42% real. Y no podemos comparar tasas reales con las nominales. Por lo tanto, tenemos que ocupar la paridad de Fischer, que nos decía que 1 más la tasa nominal es igual a 1 más la tasa real por 1 más la inflación. Entonces aplicamos esa fórmula y tendríamos 1 más el 0,99% por 1 más 3%, que nos decían en el enunciado que era la inflación esperada, nos da un 4,02% nominal. Y para la segunda tasa lo mismo, 1 más el 209,42% real por 1 más el 3% de la inflación, nos daría un 218,7% nominal. Entonces así parecería ser que el primer proyecto es mejor porque en ambos casos la TIR nominal es más alta que cualquiera de las dos opciones de TIR del segundo proyecto, pero igual es necesario construir el perfil de BPN y ver la regla de decisión. Y eso es exactamente igual que lo que hicimos recién, así que también lo tienen en la pauta y ahí pueden revisarlo.